Bueno, a continuación en nuestro video vamos a mostrar em, cómo en determinado momento un motor podría mostrarnos una señal o un giro que pues al moverlo en vacío podríamos creer que el motor está listo para trabajar con la controladora, es decir, bien conectado, debidamente en fase. Entonces, en este caso, pues ponemos los tres colores, pero pues la idea es buscar en cuál punto ya el motor va a trabajar correctamente, porque en determinados momentos suele ocurrir que el motor nos puede funcionar, pero muy seguramente no es el punto para el trabajo del motor. Entonces, este ejercicio lo vamos a llevar a cabo con dos controladoras. Una controladora Yuyankin de 120 voltios a 150 amperios, pero vamos a trabajar solamente a 72 por cuestión de igualdad de potencia. Esta controladora es una controladora Kelly de 200 amperios. Esta es una controladora versión nueva. Esta ya trae flux. Esta controladora pues acelera en el motor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Que mientras con esta es posible que encontremos un punto en donde el motor nos trabaje, pero que no va a ser el punto de trabajo porque en determinado momento se va a calentar el cable, se puede calentar el motor, y pues eso va a causar tanto como que se dañe el motor o se dañe la controladora porque no están debidamente, digamos que en fase o en su respectivo orden, el cual debería para cuando la controladora va a comenzar a hacer el intercambio de conexiones, porque eso lo hace internamente. Recordemos que la conexión interna a la controladora electrónicamente cambia. Entre los tres siempre va a haber un positivo un negativo que se va rotando y ya los otros dos van siendo positivos. Entonces, mientras con esta nos toca ponernos una tarea de ponernos a buscar, con esta no. Aquí vemos una controladora Kelly. Esta es una controladora versión nueva, trae incluso doble sistema de refrigeración. Bueno, entonces sin más comentarios vamos a hacer prueba de reversa. Lo escuchamos, ni insistirle, adelante, no funciona. Entonces vamos a intercambiar amarillo con verde. Gloria Peña. Entonces, hemos cambiado dos colores y tampoco funciona. Entonces vamos a cambiar ahora azul con amarillo. Recuerda que esto es al azar. Esto es lo que no es necesario hacer con la controladora Kelly, y como yo lo he comentado, no ocurre el riesgo de que pues en determinado momento el motor no esté bien conectado. Recordemos, este ejercicio lo estamos haciendo solamente intercambiando los cables de motor, no estamos intercambiando cables de sensor porque pues es un poquito más delicado ahí ponernos a soltar esos cables. Entonces ya tenemos un giro, trabaja aparentemente bien, vamos a ver, pero vemos una novedad: el motor no está dando reversa, la dio forzado, y escuchemos el ruido. Entonces, ante una situación así, seguirle insistiendo, podemos dañar los MOSFET de la controladora, podemos dañar los sensores de motor,
y en el caso peor podemos quemar el motor porque se va a quemar una bobina. Vamos a hacerle alcanzamos a ver que el motor toma harta aceleración. Como lo podemos notar, está sobreacelerándose. Sí, es muy probable que para adelante el motor esté casi en su punto. Eso es lo que esta controladora sí lo ubica. Pero antes que nada, porque pues iniciamos el video y no aclaramos una situación. Este es un motor de 3 kilovatios, está embobinado en serie. Este es un motor de 7 polos de imanes, perdón, 7 polos de bobina por fase, o sea, tiene un total de 21 polos de bobinas. Aclaramos qué es una bobina. Por acá tenemos uno. Este y este son los mismos. La diferencia es que este es más ancho de núcleo, pero es igual. Entonces, un polo de bobina podríamos determinarlo o calificarlo de la siguiente manera. Entonces sería esta. Él inició acá, hizo el recorrido o el tejido y está conformado por 1, 2, 3 ranuras, y ahí para allá pues los que se vayan anotando. Entonces ya vimos y miremos los cables. Estamos en este orden. Tenemos en este momento verde con amarillo, azul con verde y amarillo con azul. Vamos a ver si al cambiar azul con verde nos da el trabajo correcto, y ahí vamos a ir buscando. En algunos casos vemos que el motor nos va a presentar ruido, y en algunos casos ese ruido puede ser en un solo sentido, pero por lo regular siempre que el motor no está bien en fase, algo ocurre con la reversa. Bajamos a primera, no hay giro. Bueno, entonces ahora vamos a rotar azul y amarillo. Se alcanzó a calentar un poquito el cable ahorita que lo toqué. Se me pasó por alto decirles, lamentablemente en el momento no tengo herramienta para mostrarles la temperatura, así al menos con un termómetro, pero ahorita no. Entonces hemos pasado acá amarillo y bajamos el verde. Entonces ahora tenemos azul amarillo, amarillo verde y verde azul. Ahora podemos notar, aunque el motor cambió de giro, pero tengamos en cuenta que en el proceso de instalación eso se cambia por medio del aplicativo. Ahora el motor tiene otro arranque. En el otro arranque él arrancó como con mucha más rapidez. Recordemos que la reversa no la daba, o la daba demorado, y aparte de eso presentaba ruido. El sonido debe ser igual, entonces vamos a poner sonido limpio. Vamos a acelerar. Entonces aclaramos, para el margen que tiene de programación en cuanto a la reversa, vamos a mirarlo. Se puede decir que es una velocidad correcta. Está al 10%. Si le subo, vamos a subirlo al 50%. Vamos a ver que el motor pues va a acelerar más. Como lo podemos ver. Entonces, como no necesitamos tanto, vamos a regresarlo. Vamos a dejarlo. Bueno, dejémoslo ahí.
Hemos regresado a un nivel bajo. Parece que no lo grabó. Sí lo grabó. Casi todas las funciones están en lo básico, precisamente para no... Porque una cosa, esa controladora es de onda cuadrada y por el tipo de onda y potencia, pues eso acelera el motor. Entonces vamos a verlo en marcha hacia adelante. Ese es nivel 1. Nivel 2. Vemos que el motor alcanzó 140. Vamos a verlo otra vez porque... 140, pero ya no tiene la misma la misma RPM o la misma velocidad, el mismo impulso que tenía antes. Recordemos que las controladoras de onda cuadrada siempre suele ocurrir que el inicio de aceleración de ellas es como más rápido, como más agresivo, tiende a ser una respuesta mucho más exagerada. Entonces, como podemos notar, el motor nos funcionó en dos partes, pero en una se aceleró mucho más, en la otra no. Entonces recordemos, esto es un motor de 7 polos de bobinas, 28 polos, 28 pares de imanes para un total de 56 imanes. Este es un motor que permite incluso embobinado en paralelo, pero está embobinado en serie a la máxima capacidad. Entonces, ¿cuál es el siguiente ejercicio? Nos vamos a mirarlo con la controladora Kelly y vamos a ver si de inicio la controladora, cuando lo reconozca, va a ocurrir lo mismo, de que va a arrancar el motor ahí aceleradamente. Como lo digo, eso no va a pasar. Entonces, mientras hacemos la conexión, vamos a hacer una pausa. Entonces, habíamos hecho corte o pausado el video. Mientras instalábamos el motor, hacíamos cambio de los cables, pues que para no alargar el video. Entonces hablábamos de que pues el motor con una controladora que nos toca ponernos a ubicar el orden de arranque. En algunos casos el motor inicia con una, de cierta manera, con una respuesta mucho mayor a lo que quería dar. Recordemos que este motor tiene un embobinado a la máxima capacidad, pero está embobinado en serie, no está embobinado en paralelo. Es un motor que permite embobinado en paralelo. Claro está que al pasarlo a embobinado en paralelo, este cable toca cambiarlo, ya este cable no sirve. Entonces tenemos el motor ya conectado, la controladora está encendida, aquí la podemos ver. Y si aceleramos, miremos que el motor está funcionando, pero no está trabajando bien, se le escucha claramente una onda interna, modo reversa. Vamos a ponerle el micrófono. Entonces, hasta ahí ya estoy empezando con un daño. Y si le acelero, vamos a hacer que los cables se calienten. Entonces, obviamente eso lo podemos evitar. Y para eso, pues vamos a conectarnos a la controladora por medio del Bluetooth y vamos a identificar la posición del motor para que la controladora misma lo haga. Pero lo va a hacer de una vez en el punto que debe de ser, no en el que uno crea. Listo. Apagamos esto un momento.
y comienza el proceso de identificar el motor. Entonces, sobra aclarar que cuando un motor no está acelerando dentro del margen que debería tener, es porque no está bien. O hay falla en el motor, o no está debidamente conectado. Que debidamente conectado es que sea en la fase del motor, no en los colores, sea en la fase del motor, porque los colores pueden ser otros. Eso por un lado. Y tengamos en cuenta que para un motor, en un caso como este, con el embobinado que tiene y a 72 voltios, es para que perfectamente logremos 120 kilómetros. Perfectamente lo da. Él puede dar más. Este motor da buena velocidad. Y tengamos en cuenta una cosa. Siempre la controladora de onda cuadrada tiende a acelerar un poquito más el motor. Casi siempre. Escuchamos. Ya la controladora terminó su proceso. Entonces apagamos. Volvemos a prender. Y se supone que ahí ya debe de funcionar. Entonces, si el giro que, si a la dirección de giro que nos da no nos conviene, pues se le cambia por medio del aplicativo. Entonces vamos a ver. Y sin embargo lo está reconociendo hacia el frente. Ahí tenemos primera. Esa es primera. Segunda. Tercera. El motor nos puede dar un poquito más de RPM haciéndole otros ajustes a la controladora. Pero hay que aclarar una cosa. Sobreacelerar un motor por determinado embobinado que tenga, realmente comenzamos a hacer que el motor se caliente. Y por eso es que en algunos casos, con algunas controladoras que les pueden manipular o se puede manipular el flujo, ocurre que comenzamos a hacer que el motor se caliente. En el caso de estas, pues no va a ocurrir porque la misma controladora se ajusta. Entonces, ya de ahí para allá, es de lo que nosotros le pongamos para trabajar. Entonces, como podemos ver, la diferencia entre un motor cuando está trabajando debidamente y cuando no. Vamos a mirar reversa. Hace un momento tenía un ruido antes de identificarlo. Marcha hacia adelante. Entonces, así es como se demuestran las cosas del por qué en algunos casos hay motores que fallan, como los que ya he mostrado, donde una bobina se quema, que el motor comprometido, o que se ponen achales químicos como epóxico, dieléctrico, resulta que eso no protege el motor. Ya he mostrado unos videos, ya he mostrado imágenes en donde lamentablemente esos motores no se les protege absolutamente nada, por el contrario es una pérdida de dinero hacer eso, y aparte de que a esa sobretemperatura que al contrario se lleva a lo que se expone con tener ese químico, porque eso antes ayuda es a que el motor se caliente más, lo que más están sufriendo son los imanes. Entonces, eso es lo que ocurre. Recordemos que un motor cuando está debidamente conectado, el cable no se va a calentar, el motor no tiene por qué encontrarse a temperaturas anormales. Entonces, señores, esa es la información que quería suministrarles, que quería compartirles. No se les olvide seguirnos. Acuérdense que les recordamos que estamos en nuestras redes, Electriamigos
en TikTok, tenemos nuestro canal de Facebook y nuestro canal de YouTube, donde pueden ver lo que ya hemos hecho y lo que estamos haciendo.